Este ventilador está girando al lado contrario y no está aportando nada de aire para acá adelante. Está girando al contrario, ahí lo podemos ver, está girando al revés y posiblemente este mismo problema que yo tengo aquí en este ventilador sea el mismo problema que vos tenés con el tuyo. No importa si es uno igual a este, o más grande, o más pequeño, o de otra marca, pero vamos a solucionar ese problema en este video, así que acompáñame. Algunas personas piensan que cuando nosotros cambiamos los cables en el capacitor de un extremo al otro extremo, o mejor dicho, intercambiamos las conexiones, podemos solucionar el problema de esta manera. Y realmente no es así porque en el capacitor nosotros no tenemos una polaridad que nos pueda decir de que un cable va a pasar para acá a la derecha y ya se va a solucionar el problema. Voy a demostrarte, antes de darte la solución, voy a demostrarte que pasando estos dos cables, por ejemplo, estos dos cables que están a la izquierda, yo los paso acá a la derecha y este cable que está aquí a mi derecha lo paso a la izquierda, eso no va a solucionar el problema. Vamos a hacer la demostración de que aunque nosotros cambiemos de posición estos dos cables y este cable también, aunque invirtamos la conexión, nosotros no vamos a lograr que nuestro ventilador trabaje normal. Y luego yo te voy a decir cómo lo vamos a solucionar. Entonces vamos a desoldar nuestras dos líneas, la línea neutro y la línea de arranque, que están aquí al lado izquierdo, y voy a desoldar también la línea de trabajo que está a nuestra derecha. Entonces vamos a soldar, vamos a intercambiar, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a intercambiar, vamos a poner la línea de trabajo a la izquierda ahora. La dejamos ahí soldada. Ok, luego tomamos la línea de arranque y la vamos a soldar aquí. Ok, ya la dejamos soldadita aquí a la derecha y ahora tomamos el neutro que estaba aquí a la izquierda con esta misma línea de arranque. Solamente lo vamos a puntear un poco. Ok, ahí la tenemos. Miren que ahora tenemos las mismas líneas juntas y también la misma línea de trabajo aquí sola, pero ahora a la izquierda y las otras a la derecha. Y ahora démosle un toque a nuestro ventilador. Vamos a darle un toquecito a nuestro ventilador para ver si mejoró o no, ¿verdad? El problema del giro, ¿ok? Ok, entonces vamos a darle un toque. Y si ustedes observan ahí, nuestro ventilador continúa con el problema. Siempre está girando al revés. A pesar de que nosotros hicimos el cambio aquí en el capacitor, a pesar de ello, sigue igual. Ok, entonces eso quiere decir de que nosotros vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a desoldar la línea neutro. Fíjense bien lo que vamos a hacer. La línea neutro que se encuentra junto a la línea de la bobina de arranque, la vamos a desoldar. Ok, y vamos a pasar esta línea neutro a nuestra línea de trabajo. Ok. Ahí ya la tenemos soldada. Le vamos a aplicar un poquito más de estaño. Ok. Y ahí ya la tenemos soldada. Ok. Ahora miren cuál es la diferencia. Lo que realmente hay que hacer para solucionar el problema es simplemente pasar el neutro a la otra línea. Ahora bien, no es que nuestro capacitor tenga polaridad, sino que ¿qué es lo que manda en el giro de nuestro motor? Lo que manda es la posición del neutro.
Si el neutro entra, por ejemplo, a como lo teníamos con la bobina de arranque, le estás diciendo entonces a la energía que entre por el final del embobinado. Entonces, por esa razón es que empieza el motor a girar en sentido contrario. En cambio, si nosotros soldamos la línea neutro en el inicio del embobinado, que es aquí en la línea de trabajo, en la línea gris, entonces va a girar correctamente nuestro ventilador hacia donde corresponde. La línea neutro en esencia es la línea neutro la que decide hacia qué lado es que gira nuestro ventilador. Por eso, cuando nosotros hemos llevado a cabo diagramas para la conexión de nuestros motores, siempre en el diagrama la bobina de entrada de trabajo es donde debería de estar siempre conectado el neutro para que no exista ese problema con el sentido de giro. Ok, ahora fíjense bien, ya nosotros tenemos soldada la línea neutro con nuestra entrada de la bobina de trabajo y la bobina de arranque o la línea de arranque sola en el otro extremo del capacitor. Ahora vamos a hacer una prueba para ver cómo quedó trabajando nuestro ventilador con el sentido del giro. Lo que quiero que se lleven como mensaje es que no basta con pasar una línea hacia el otro lado, porque eso no va a mejorar el problema del sentido de giro, sino que más bien lo que tienen que hacer es fijarse bien dónde está el neutro soldado. Lo que va a mandar es hacia dónde ustedes conectan la línea neutro, si es aquí o aquí, pero no por polaridad en el capacitor, sino en la línea con la que la van a soldar. Vamos a ver ahora cómo gira nuestro motor. Vamos a darle un toque y vamos a encender aquí. Y ahora, como ustedes ven, miren el giro, está girando hacia la derecha, es decir, está girando en el sentido correcto de las manecillas del reloj. Ok, así que ya está solucionado el problema de nuestro ventilador y aquí no importa si es Sankey, si es Lasco, lo mismo le vas a hacer en el caso de que sea un ventilador, como ya te lo voy a mostrar aquí. Un ventilador, este procedimiento es para un ventilador que tenga 5 cables y 3 velocidades. ¿Qué quiero decir con 5 cables? Arranque, trabajo y las 3 velocidades que ustedes ven aquí. Ahí están los 5 cables y las 3 velocidades. Si fuese para un ventilador en donde solamente ves en el capacitor 2 líneas, que son estas 2, y no miras el neutro, ese ya sería para un ventilador de 6 cables y 3 velocidades. Y en ese caso, lo que se debe hacer es recurrir directamente al embobinado del motor internamente y hacer ese movimiento ahí. ¿Ok? Y si no sabes cómo hacerlo, aquí en la parte superior derecha de tu pantalla te estoy dejando un video para que vayas a verlo. ¿Ok? Si te gustó el video, déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y seguí con nosotros y aquí a la derecha de tu pantalla te está apareciendo una playlist con la cual puedes continuar con nosotros. Hasta el próximo.